En cuanto a la relación entre la poesía y la música, huelgan argumentos posibles para evidenciar esta relación en la Grecia clásica. Por ejemplo, se podría hablar también en materia de principios constructivos, de los cuidados metros como el hexámetro dactílico o tipos de versos como el sáfico, ropálico, asclepiadeo, etc. O inclusive ligarlo muy fácilmente con el ditirambo y la sacralización. Sin embargo, me centraré en argumentarlo estrictamente en clave filológica. No solo porque la poesía se incluye en las musiques, de donde viene música, o, por ejemplo, por sinónimos de poeta, como el liróforo o lirista, o incluso por la presencia de la música en las fiestas paganas, pero sacralizaciones, en fin, de los coribantes o las bacantes, entrambos mencionados en el diálogo, además de su carácter cantado, presente en la etimología de palabras como Edo, de hecho, Aedón también es ruiseñor en alusión a su trino, o rapsoda, y, ligado a la tradición oral de los homéridas rapsódicos como el propio Ión. Incluso en la onomástica griega se observa esta relación indisoluble. El poeta Estesícoro se llamaba en realidad Tisias. Estesícoro significa maestro del coro y forma parte de los llamados 9 poetas líricos, quienes a su vez han sido llamados mélicos, palabra intercambiable con melódicos, pues ya se dedicaban a la lírica coral o ya a la monódica, es decir, a la conjunción de poesía y música, a la melopea o melopeya, esto es, a la poesis de melodías. Por otro lado, el nombre común musiques presente en el diálogo proviene de musas, de suerte que se lo puede asociar naturalmente con la inspiración divina, o como escribe Platón, theia dynamis. Si bien aparecen verbos como catejo, el cual indica cierto matiz posesivo, más presente en verbos sinónimos latinos como rapto, arrebato, arrobo o posesión divina, no es tan recurrente como entusiasmo y sus derivados, el cual indica mediante el proverbio en un ingreso de los dioses, a la par de un éxtasis, un estar fuera de sí para que los dioses estén dentro de uno y análogamente a la contraria. Asimismo, el adjetivo mainómenos, también presente en Ión, alude a la locura y al delirio, pero nuevamente asociados a los dioses. Por ejemplo, en Heracles Mainómenos, Heracles furioso, de Eurípides, Heracles se vuelve loco porque es poseído por Isis y las manías, es decir, es entusiasmado. A propósito de estas últimas, el Ión podría constituirse como la primera explicación de la locura a caballo entre el mitos y el logos. Los dioses no solo explican fenómenos naturales con respecto a su técnica específica, como arguye Sócrates en el diálogo, sino también fenómenos psicológicos. No solo porque exista, por ejemplo, Metis como la personificación de la frónesis, o de lo que los griegos áticos llamaban Metis de manera epónima, sino también por la explicación de la locura a través de las ya mencionadas manías, pues no se le daría una explicación más naturalista o lógica, tocante al logos, hasta la teoría de los temperamentos de Hipócrates, sumada a la explicación que da Aristóteles, basada en ella, sobre la locura o genialidad como falta de la temperación de la bilis negra. En cambio, en Ión se explica la locura racionalmente, pero sin abandonar el mitos, y siempre en articulación con la música y la poesía. A raíz de esto, se puede parangonar Ión con Fedro. Allí se establece una tipología de la locura, a saber, la profética relacionada con Apolo, la ritual con Dionisio, la poética con las musas y la física con Afrodita y Eros, si no hacemos distingo de la Afrodita Pandemos y Afrodita Urania. Si bien el antedicho diálogo trata principalmente esta última, y de ahí que el personaje de Fedro también aparezca en el banquete, esto da cuenta de la sacralización del fenómeno de la insania, soslayando el hecho de que Eros sea considerado un demon por Diotima y luego por los otros convidados. Esto también puede verse en la sinonimia de la palabra poeta, como Apolónida, originalmente hijo de Apolo, el Musageta, o Panida, en referencia al dios Pan, aunque posiblemente sea un neologismo. Asimismo, una cuestión problemática relacionada a esto es la de la figura del rapsoda como hermeneutes o hermeneuta. Es problemática fundamentalmente por su traducción, pues se usa el verbo hermeneuo como la interpretación semántica que hacen los rapsodas de los poemas originales de los poetas. En esta categoría entraría Homero, que sí es llamado poietés.
En este sentido, la labor de los rapsodas se reviste ya no de mera performatividad, los rapsodas son aquellos que recitan, sino de la intelección del significado. En lo atinente a la palabra intelección, en Ion la alternancia entre Ekmanzano y Hermeneuo obsta aún más precisamente la hermenéutica del diálogo, pues Ekmanzano, políptoton o equivalente en términos morfológicos al latín comprender, manzano, más el proverbio ek que indica contención como com, el prefijo latino, también puede traducirse como aprender de memoria, lo cual puede sugerir una significación diferente. Por otro lado, también se usa hermeneuta para referirse a los rapsodas como portavoces o mensajeros. La palabra comparte étimo con el nombre Hermes, por lo que nuevamente irrumpe la deificación, siendo al mismo tiempo, en lo que Sócrates llama los anillos imantados de la piedra Heraclea, intermediarios mediatos de los poetas, quienes son intermediarios inmediatos de los dioses, independientemente de la comprensión o no del significado. Considerando su función metalingüística, el diálogo se establece sobre la base del lenguaje mismo, poiesis. Desde esta perspectiva pueden incluirse los actos de habla ilocutivos en los que las preguntas retóricas funcionan como estrategias discursivas orientadas a conducir al interlocutor o adversario. A modo de ejemplificación, este diálogo entre Ion y Sócrates encontraremos que el primer término, eu legeis, corresponde a la forma morfológica de la segunda persona singular, indicativo presente activo de legó, acompañada del adverbio eu. Se trata de un acto expresivo y asertivo, pues asevera una validación explícita de lo dicho por el alocutario. Su función discursiva opera como movimiento estratégico de cortesía. La cláusula consecutiva, formulada mediante la partícula léxica ag, imperativo singular del verbo agó, posee una función exhortativa. En este sentido, se exime del valor semántico pleno y se articula como resabio de apertura secuencial, introduciendo una transición hacia una acción futura. Asimismo, di es una partícula modal de tono enfático o exhortativo que intensifica la implicatura y locutiva del mandato indirecto. La subordinada final, hopos nike somen, es una proposición teleológica para que ganemos con tiempo futuro en la principal, que refuerza la proyección hacia un logro hipotético compartido. Por consiguiente, el adverbio kai refuerza la implicatura de cooperación, también ganemos, extendiendo el ámbito de la acción al acontecimiento específico de las paneteneas. Este enunciado constituye un acto directivo e indirecto, pues aparenta ser un comentario celebratorio, pero funciona como instrucción o propuesta velada que orienta el diálogo hacia una bifurcación erística. En cuanto a la réplica de Ion, la respuesta contiene la partícula adversativa alá, que marca una transición temática y modula el acuerdo. Su uso no implica una negación abierta, sino una objeción modal condicionando lo afirmado por Sócrates. El término estai tauta, que significa será o tendrá lugar, es futuro medio de eimi con pronombre demostrativo neutro plural. Su composición es asertiva, pero su función pragmática es epistémica y atenuada. No afirma que ganarán, sino que ello podría suceder. Por un lado, el valor pragmático de esta réplica se manifiesta en la apelación a una autoritas extrínseca, theos, que introduce un elemento de legitimación ajeno al control del interlocutor. Por otro, esta remisión comporta una designación del orden absoluto en el que, por su función productiva de la poiesis, el arte cuestiona y reconfigura el modo mismo de relacionarse con la mitología o con la divinidad. Así, Ion restringe su compromiso con el contenido proposicional, no se opone explícitamente a Sócrates, pero desplaza la responsabilidad enunciativa al ámbito divino. Tal desplazamiento remite en un plano especulativo a la operación que Schelling desarrolla en su ontología estética al imbricar el fenómeno artístico con la figura de los dioses mitológicos y examinar el derrotero que conduce de lo absoluto a las ideas, posibilitando así una
eludidación del pretérito en el universo trascendente. Schelling considera el politeísmo como una representación de diversos personajes antropomórficos y por tanto individuales, un omnímodo poder que se exhibe desde distintas aristas, siendo condición necesaria para consumar lo absoluto en su carácter senestésico. Aunque estas figuras participan de la divinidad omnisciente, en el fondo subyace en ellas la absolutividad indivisa. Esto plantea un escollo al intentar cimentar un panteísmo análogo al propuesto por el sistema de la identidad, que radica en dilucidar el vínculo que el absoluto mantiene con la pluralidad. Cuando la relación de lo uno con lo múltiple se concibe como si este último estuviese contenido omnímodamente en la totalidad, reduciéndose así a una de sus partes, se incurre a la desnaturalización de lo absoluto, transmutándolo en una mera agregación de finitudes. Tal participación no puede ser de índole cuantitativa ni pensarse como un simple desprendimiento ontológico. Las infinitudes seriales, ya sea el conjunto de los números naturales o la representación del espacio y del tiempo, conducen por necesidad lógica a aporías insoslayables. De hecho, en su obra Filosofía del Arte, Schelling aspira a demostrar que, en lo absoluto, todas las cosas particulares solo están verdaderamente separadas y son verdaderamente una, de manera que cada una es en sí el universo, cada una es el todo absoluto. El absoluto al que se alude no admite determinación cuantitativa, pues la noción de número implica una contradicción con su naturaleza. No se configura como una serie infinita, ya que ésta no sería sino la agregación indefinida de finitudes, es decir, una reiteración amplificada de la limitación, susceptible de divisibilidad ad infinitum. Antes bien, el absoluto debe concebirse como principio puramente cualitativo, una energía o fuerza dotada de dos impulsos antitéticos, expansión y contracción, afirmación y negación, cuya dialéctica rige todo impulso. En su contracción, el absoluto se concentra íntegro en un único punto, en una perspectiva singular desde la cual se atisba la totalidad del universo. Tal condensación es, en sentido propio, una idea o un Dios, la forma de todas las formas. Cada forma particular participa de todas las demás, urdiendo una trama especular en la que los entes reflejan en su singularidad la identidad plena con el todo, así como Goethe, Herder y Schelling. El universo entero se revela como suprema belleza y suprema forma, pero al restituirse la infinitud en el seno de la finitud, reconociéndose la presencia del absoluto incluso en la carencia, el mal y la negación, éste aparece como un fotón fulgurando en la convexividad de las sombras. Así, el orbe de las formas, el cosmos mismo, no es sino un caos tenuamente velado por la belleza que emana de la individualidad y de lo sensible. De este modo, el acto asertivo, condicionado y mitigado por recurso a la razón divina, enfatiza una naturaleza eidética esencialmente epigramática. De allí se inducen las morfologías que Schelling atribuye a los dioses, quienes, situados por encima de la ética, no pueden ser objeto de proposiciones acerca de su moralidad o perenidad, sino considerados absolutamente bienaventurados. Colocados más allá del quantum que el logos pueda proveerles, no son objeto ni producto de la hermenéutica ni de la razón, y por tanto deben ser aprehendidos por la ibuentio quimérica que intuye externamente el producto u el equotio de la síntesis imaginativa que la proyecta y la representa en el arte. Prosélitos de un aparente orbe deliscuescente, solo cobran existencia poética independiente en la medida en que forman parte de una totalidad. Por ello, su relación de dependencia recíproca solo puede expresarse como una teogonía, ya que esta es la única clase de subordinación en la que lo dependiente se mantiene absoluto en sí. En consecuencia, los dos rasgos de una auténtica mitología son la universalidad y la infinitud. Cuando Ión afirma que es mucho más hermoso ser llamado divino, y Sócrates lo corrige señalando que, en tanto rapsoda, panegirista o mérida,
Lo es divino, pero carente de tecné. Es allí que se abre un campo interpretativo que vincula la figura del poeta con la concepción de Schelling acerca de la mitología desarrollada a partir de la senda abierta por Carl Philipp Maurice en la teoría de los dioses o poemas mitológicos de los antiguos. Allí la mitología es concebida como lenguaje de la fantasía, inseparable de la función simbólica y de la imaginación poética. Schelling reconoce en el Sinnbild, imagen dotada de sentido, la síntesis viva del universal y lo particular. Los dioses no representan algo distinto de sí, sino que son la encarnación de su propio significado, arquetipos cuya individualidad expresa de forma inmediata su esencia. Por ello mismo pueden ser materia artística. Así, la apelación de Ion a Fios, análoga al Sinnbild, no remite a una exterioridad referencial, sino que reactualiza en el acto mismo de la enunciación la presencia de un orden absoluto que, mediante la poiesis, reconcilia la singularidad expresiva de la universalidad semántica.